El Himalaya es la cordillera más alta del planeta, un muro de roca y hielo que se extiende por más de 2.400 kilómetros a través de 5 países. Sus cumbres superan los 8.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano empieza a morir en cuestión de horas. Hoy conocerás 6 historias que demuestran que estas montañas guardan secretos que la ciencia todavía no ha conseguido explicar. Un lago a 5.000 metros de altura lleno de cientos de esqueletos, con el cráneo fracturado, 7 cápsulas de plutonio perdidas bajo un glaciar que alimenta el río más sagrado de India, huellas gigantes que aparecen en la nieve y que nadie consigue identificar. Una mujer que murió suplicando que no la dejaran sola mientras otros escaladores pasaban junto a ella. Misterios sin resolver, tragedias que nunca debieron ocurrir, secretos que la montaña guarda bajo toneladas de hielo. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Lago Rupkund, el lago de los 800 esqueletos. A 5.000 metros de altura, en una de las regiones más remotas de India, hay un lago que durante 11 meses al año permanece completamente congelado. Un pequeño charco glacial rodeado de montañas donde no vive nadie, donde no hay caminos, donde casi ningún ser humano tiene motivos para ir. Pero cuando llega el verano y el hielo empieza a derretirse, el agua revela algo que no debería estar ahí. Cientos de esqueletos humanos, esparcidos por el fondo, asomando entre las rocas de la orilla, algunos todavía con restos de pelo y piel adheridos a los huesos. Bienvenidos al lago Rupkund, el misterio más perturbador del Himalaya. El lago fue descubierto en 1942 por un guardabosques británico llamado Hari Kishan Madhwal. Estaba patrullando una zona alta del estado de Uttarakhand cuando se encontró con algo que al principio pensó que era un reflejo en el agua. Al acercarse, vio que eran huesos, muchos huesos, demasiados para contarlos. En plena Segunda Guerra Mundial, las autoridades británicas pensaron que habían encontrado los restos de un ejército japonés que había intentado cruzar el Himalaya para invadir India. Tenía sentido. Los japoneses estaban avanzando por el sudeste asiático y un paso secreto por las montañas habría sido una estrategia militar lógica. Enviaron equipos de investigación para confirmar la teoría, pero cuando los expertos examinaron los huesos, se dieron cuenta de que estaban equivocados, muy equivocados. Los esqueletos no eran de soldados japoneses, ni siquiera eran del siglo XX. Los primeros análisis de carbono 14 revelaron que aquellos huesos tenían más de 1000 años de antigüedad. Habían estado ahí desde aproximadamente el año 850 después de Cristo, más de un milenio antes de que existiera el ejército japonés, antes de que existiera la India moderna, antes de que nadie supiera siquiera que aquel lago existía. La pregunta obvia era cuántas personas habían muerto ahí. Los primeros recuentos hablaban de 200 esqueletos. Después, subieron a 300. Estudios posteriores elevaron la cifra a entre 500 y 800 cuerpos. Un número imposible de procesar. ¿Qué hacían cientos de personas en un lugar tan remoto? ¿Por qué murieron todas al mismo tiempo? ¿Qué pasó en aquel lago hace más de 1000 años? Durante décadas, nadie tuvo respuestas. El lago estaba demasiado lejos, demasiado alto, demasiado inaccesible para que los investigadores pudieran estudiarlo en profundidad. Los huesos seguían ahí, apareciendo cada verano cuando el hielo se derretía, hundiéndose de nuevo cada invierno cuando el lago se congelaba. Un ciclo que llevaba repitiéndose más de 1000 años. Los habitantes de los pueblos cercanos tenían sus propias explicaciones. Para ellos, Rupkund no era un misterio científico, era un lugar maldito, un sitio donde los dioses habían castigado a quienes se atrevieron a desafiarlos. Las leyendas hablaban de un rey antiguo que había intentado cruzar las montañas con su séquito y había sido destruido por la furia divina. Nadie del pueblo subía al lago, nadie quería acercarse a los huesos. Pero los científicos no creen en maldiciones, querían explicaciones, y a partir de los años 2000, con mejores técnicas de análisis y equipos dispuestos a hacer la expedición, empezaron a buscarlas. Lo que encontraron fue todavía más extraño que cualquier leyenda. Todos los cráneos tenían el mismo golpe,
El mismo golpe exacto en el mismo sitio exacto. Una fractura en la parte superior de la cabeza, como si algo les hubiera caído encima con una fuerza brutal. No en la cara, no en los laterales, no en la nuca. Arriba, justo arriba. Como si cientos de personas hubieran mirado al cielo en el mismo momento y algo las hubiera matado, desde las alturas. Cuando los científicos de la Universidad de Oxford analizaron los esqueletos de Rupkund en 2004, esperaban encontrar señales de batalla, heridas de espada, de flecha, de lanza, algo que explicara cómo habían muerto tantas personas en el mismo lugar. Pero no había nada de eso. No había marcas de armas en ningún hueso. No había evidencia de violencia entre humanos. Lo que sí había era un patrón. Todos los cráneos, absolutamente todos los que estaban lo suficientemente intactos para analizarlos, mostraban fracturas de impacto en la parte superior. Golpes que habían atravesado el hueso, que habían destrozado el cráneo desde arriba hacia abajo, y el tamaño de las fracturas era consistente. Objetos redondos de entre 7 y 10 centímetros de diámetro. El tamaño aproximado de una pelota de cricket. Los investigadores también descartaron otras causas de muerte. No había señales de enfermedad en los huesos. No había evidencia de desnutrición ni de hambruna. Los cuerpos no mostraban el tipo de deterioro que se ve en personas que mueren lentamente de frío o de agotamiento. Aquella gente estaba sana cuando murió, y murió de golpe. Literalmente. La teoría que propusieron los científicos parecía sacada de una película de terror, una tormenta de granizo. Pero no una tormenta normal. Una tormenta con piedras de hielo del tamaño de pelotas de cricket cayendo a velocidades letales sobre un grupo de personas atrapadas en un lugar sin refugio posible. A 5.000 metros de altura no hay árboles, no hay cuevas, no hay edificios, solo roca pelada y cielo abierto. Si una tormenta así te pilla en Rupkund, no tienes dónde esconderte. No puedes correr porque el terreno es demasiado escarpado. No puedes protegerte porque no hay nada que te cubra. Solo puedes quedarte ahí mientras las piedras de hielo te destrozan el cráneo. Los meteorólogos confirmaron que tormentas de granizo extremo son posibles en esa altitud. Las corrientes de aire que chocan contra el Himalaya pueden generar tormentas violentas con muy poca advertencia. Y cuando el granizo se forma a gran altura, las piedras tienen más tiempo para crecer antes de caer. Pueden alcanzar tamaños que en altitudes más bajas serían imposibles. La teoría encajaba con las evidencias físicas. Explicaba por qué todos los golpes estaban en la parte superior del cráneo. Explicaba por qué no había heridas de armas. Explicaba por qué tantas personas habían muerto al mismo tiempo en el mismo lugar. Una tormenta súbita, un granizo asesino, cientos de muertos en cuestión de minutos. Pero había un problema. La teoría explicaba cómo habían muerto. No explicaba qué hacían ahí. ¿Por qué cientos de personas estaban cruzando un paso de montaña tan remoto en el siglo IX? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¿Quiénes eran? Para responder esas preguntas, los científicos necesitaban mirar más allá de los huesos. Necesitaban mirar dentro de ellos. Y lo que encontraron en el ADN cambió todo lo que creían saber sobre el lago de los esqueletos. En 2019, un equipo de genetistas de la Universidad de Harvard publicó los resultados de un análisis de ADN de 38 esqueletos del lago Rupkund. El estudio iba a confirmar lo que todos creían, que aquellas personas eran peregrinos indios que murieron juntos en una tormenta hace más de 1000 años. Pero los resultados no confirmaron nada. Los resultados lo complicaron todo. Los esqueletos no pertenecían a un solo grupo. Pertenecían a 3 grupos completamente diferentes. El primero era el esperado. Personas con ADN del sur de Asia, probablemente de la región que hoy es India. Coincidía con la teoría de los peregrinos. Gente local que cruzaba las montañas por motivos religiosos o comerciales y que murió en una tormenta. Hasta ahí, todo encajaba. El segundo grupo fue la primera sorpresa. Personas con ADN del Mediterráneo oriental, genéticamente similares a los griegos de la isla de Creta, no parecidos a poblaciones de Oriente Medio o de Asia Central, que habrían tenido más sentido geográficamente, parecidos a griegos,
¿Qué hacían personas del Mediterráneo muriendo en un lago perdido del Himalaya? Pero lo verdaderamente imposible fue el tercer descubrimiento. Los tres grupos no habían muerto al mismo tiempo. El análisis de carbono 14, mucho más preciso que los estudios anteriores, reveló que los cuerpos tenían fechas de muerte separadas por siglos. Los indios del sur de Asia habían muerto alrededor del año 800. Los mediterráneos habían muerto alrededor del año 1800, 1000 años de diferencia. No era una sola tragedia, eran varias tragedias. Personas de orígenes completamente distintos, muriendo en el mismo lago remoto, en eventos separados por generaciones enteras. La teoría del granizo seguía explicando cómo murieron. Las fracturas en los cráneos eran las mismas en todos los grupos, pero ya no explicaba nada más. ¿Cómo era posible que el mismo lugar, un lago insignificante en mitad de la nada, hubiera matado a grupos de personas tan diferentes en épocas tan distintas? ¿Qué tenía ese sitio que atraía a la muerte? Los investigadores no tienen respuesta. Han propuesto hipótesis, pero ninguna convence del todo. Quizá el lago estaba en una ruta de peregrinación que se usó durante siglos. Quizá las tormentas de granizo son especialmente frecuentes en esa zona. Quizá es pura coincidencia estadística, pero ninguna de esas explicaciones resuelve el misterio de los mediterráneos. Nadie sabe qué hacían personas con ADN griego cruzando el Himalaya en el siglo XIX. Los habitantes locales tienen su propia explicación. Para ellos, Rupkund es un lugar donde los dioses castigan a los intrusos. La leyenda dice que la diosa Nanda Devi, protectora de las montañas, envía tormentas contra quienes profanan su territorio. No importa de dónde vengan, ni en qué época vivan. Si entras donde no debes, la montaña te mata. La ciencia no acepta maldiciones como explicación, pero la ciencia tampoco tiene una explicación mejor. El lago Rupkund sigue ahí, a 5000 metros de altura, revelando sus esqueletos cada verano y ocultándolos cada invierno. Cientos de muertos de orígenes imposibles, con las mismas fracturas en el cráneo, esperando a que alguien descubra por qué eligieron morir en el mismo lugar, o por qué el lugar los eligió a ellos. Nanda Devi. Las 7 cápsulas de plutonio perdidas en el Himalaya. En algún lugar bajo los glaciares del Himalaya hay 7 cápsulas de plutonio que llevan más de 50 años perdidas. Nadie sabe exactamente dónde están. Nadie sabe si siguen intactas o si se han fracturado. Nadie sabe si están contaminando las aguas que beben cientos de millones de personas. Lo único que se sabe con certeza es que la CIA las perdió ahí en 1965 y que nunca las recuperó. Esta es la historia del secreto nuclear más peligroso de la Guerra Fría. Todo empezó con un problema de espionaje. En 1964, China detonó su primera bomba atómica en el desierto de Xinjiang, convirtiéndose en la 5ª potencia nuclear del mundo. Estados Unidos necesitaba saber qué estaban haciendo los chinos. Necesitaba monitorear sus pruebas de misiles, sus instalaciones nucleares, sus avances militares. Pero China era un país cerrado. No había forma de entrar. No había forma de acercarse. La solución que propuso la CIA era absurda, tan absurda que solo podía salir de la mente de alguien desesperado. Si no podían espiar a China desde dentro, lo harían desde arriba, desde muy arriba, desde la cima de una montaña en la frontera entre India y el Tíbet. La montaña elegida fue el Nanda Devi. Con 7.816 metros de altura, es la montaña más alta completamente dentro del territorio indio, y una de las más sagradas del hinduismo. Su nombre significa diosa de la felicidad. Desde su cumbre se podía ver el territorio chino. Si instalaban ahí un dispositivo de escucha alimentado por energía nuclear, podrían monitorear las comunicaciones y los lanzamientos de misiles chinos durante años sin que nadie lo supiera. El dispositivo era un generador termoeléctrico de radioisótopos, una máquina del tamaño de una nevera pequeña que convertía el calor del plutonio en electricidad. No necesitaba mantenimiento, no necesitaba combustible. Podía funcionar durante décadas en las condiciones más extremas del planeta.
El problema era que pesaba más de 50 kilos y contenía 7 cápsulas de plutonio 238, uno de los materiales más radiactivos y tóxicos que existen. La CIA contactó con el gobierno indio. India aceptó colaborar, oficialmente, porque también le interesaba vigilar a China, extraoficialmente, porque Estados Unidos pagaba muy bien. La operación se llamó Blue Mountain. Después se rebautizó como Operation Hat. Todo era alto secreto. Solo un puñado de personas en cada gobierno sabía que existía. El equipo elegido para la misión incluía a algunos de los mejores alpinistas del mundo. Entre ellos estaba Manmohan Singh Kohli, un legendario montañero indio que había liderado la primera expedición india al Everest. También participaron alpinistas estadounidenses con experiencia en alta montaña y entrenamiento militar. Eran los únicos capaces de cargar 50 kilos de equipo nuclear hasta casi 8.000 metros de altura. En octubre de 1965, el equipo comenzó el ascenso. El plan era instalar el dispositivo en la cumbre antes de que llegara el invierno, pero la montaña tenía otros planes. El equipo llegó al campamento base del Nanda Devi a principios de octubre de 1965. Eran 18 hombres cargando el equipo más peligroso que jamás se había llevado a una montaña. El generador nuclear iba desmontado en varias piezas, repartido entre los porteadores más fuertes. Las 7 cápsulas de plutonio viajaban en contenedores especiales diseñados para resistir golpes y caídas. Al menos eso decían los ingenieros que las habían fabricado. El ascenso fue brutal desde el primer día. El Nanda Devi no es solo alta, es técnicamente difícil. Las rutas están expuestas a avalanchas constantes. Las paredes de hielo son verticales en muchos tramos y el clima cambia en cuestión de minutos. Los alpinistas tardaron semanas en establecer los campamentos de altura necesarios para el asalto final. Cada vez que subían equipo, tenían que volver a bajar a descansar y aclimatarse. El generador nuclear fue subiendo poco a poco, de campamento en campamento, cada vez más cerca de la cumbre. A finales de octubre el equipo había establecido un campamento a unos 7.500 metros de altura. Faltaba poco para la cima. El plan era dejar el dispositivo allí durante la noche, descansar unas horas y completar la instalación al día siguiente. Cubrieron el generador con lonas y lo aseguraron con cuerdas a las rocas. Parecía seguro. Parecía que lo habían conseguido. Esa noche llegó la tormenta. Los alpinistas que sobrevivieron la describieron como una de las peores que habían visto en su vida. Vientos de más de 150 kilómetros por hora, temperaturas de 40 grados bajo cero, nieve cayendo tan densa que no podías ver tu propia mano delante de la cara. El campamento de altura quedó sepultado en cuestión de horas. Los hombres tuvieron que luchar por sus vidas, cavando túneles en la nieve para no morir asfixiados dentro de sus tiendas. La evacuación fue caótica. Nadie pensó en el generador. Nadie podía pensar en nada que no fuera sobrevivir. Bajaron como pudieron, tropezando, cayendo, arrastrándose por la montaña en medio de la oscuridad y el viento. Algunos sufrieron congelaciones graves. Todos perdieron equipo, pero todos sobrevivieron. Era un milagro que nadie hubiera muerto. Cuando la tormenta amainó, días después, el equipo evaluó los daños. Habían perdido tiendas, cuerdas, provisiones. Habían perdido casi todo el equipo de altura. Y habían perdido el generador nuclear. Subieron a buscarlo en cuanto el tiempo lo permitió. Lo que encontraron fue devastador. El lugar donde habían dejado el dispositivo ya no existía. Una avalancha masiva había arrasado toda la ladera del campamento. Toneladas de nieve y hielo habían bajado por la montaña llevándose todo lo que encontraron a su paso. Las cuerdas que sujetaban el generador habían sido cortadas como si fueran hilos. Las lonas habían desaparecido. Del dispositivo no quedaba ni rastro. Buscaron durante días, excavaron en la nieve, exploraron las grietas del glaciar, bajaron por la ruta de la avalancha buscando cualquier señal del equipo perdido. Nada. El generador se había esfumado. Y con él las 7 cápsulas de plutonio. Los responsables de la operación entraron en pánico. Aquello no era perder un equipo caro, era perder material nuclear en territorio extranjero. Si la noticia se filtraba,
sería un escándalo internacional. India podría romper relaciones con Estados Unidos. La opinión pública se volvería loca. Y lo peor de todo, había plutonio suelto en una de las montañas más sagradas de India, en la cabecera de ríos que alimentaban a cientos de millones de personas. La decisión fue mantenerlo en secreto. Nadie debía saber lo que había pasado. El equipo recibió órdenes de no hablar con nadie. Los documentos de la operación fueron clasificados al más alto nivel. Oficialmente, la misión nunca había existido, pero el plutonio seguía ahí, en algún lugar bajo el hielo, moviéndose lentamente con el glaciar, acercándose cada año un poco más a los ríos que nacen en las laderas del Nanda Devi, los mismos ríos que desembocan en el Ganges, el río más sagrado de India, el río del que beben, se bañan y dependen más de 400 millones de personas. La CIA había creado una bomba de relojería radiactiva en el corazón del Himalaya, y no tenía forma de desactivarla. Durante los 3 años siguientes, la CIA y el gobierno indio organizaron múltiples expediciones secretas para encontrar el generador perdido. Cada primavera, cuando el tiempo mejoraba, equipos de alpinistas subían al Nanda Devi con la misión de rastrear el glaciar. Llevaban detectores de radiación, equipos de excavación, mapas detallados de la ruta de la avalancha. Volvían siempre con las manos vacías. El problema era la naturaleza misma del glaciar. El hielo del Nanda Devi no está quieto, se mueve. Fluye lentamente hacia abajo como un río congelado, arrastrando todo lo que tiene dentro. Un objeto que cayera en la parte alta del glaciar en 1965 podía estar kilómetros más abajo 10 años después, y podía estar enterrado bajo decenas de metros de hielo nuevo que se había acumulado encima. Buscar el generador era como buscar una aguja en un pajar que no paraba de crecer y de moverse. En 1968, la CIA abandonó oficialmente la búsqueda. Los informes internos reconocían que las probabilidades de encontrar el dispositivo eran prácticamente nulas. El plutonio estaba perdido para siempre. Lo único que podían hacer era rezar para que las cápsulas aguantaran intactas el tiempo suficiente para que la radiactividad decayera. Pero el plutonio 238 tiene una vida media de 87 años. Eso significa que tardaría casi un siglo en perder la mitad de su radiactividad y varios siglos más en volverse inofensivo. El secreto se mantuvo durante más de una década. Los alpinistas que habían participado en la misión cumplieron su juramento de silencio. Los documentos permanecieron clasificados. Nadie fuera de un círculo muy reducido sabía lo que había pasado en el Nanda Devi. Hasta que en 1978, un periodista estadounidense llamado Howard Kohn publicó un artículo en la revista Outside Magazine. Kohn había conseguido que uno de los participantes en la operación hablara. El artículo revelaba todo: la misión secreta, el generador nuclear, la tormenta, la pérdida del plutonio, los años de búsqueda infructuosa. La noticia dio la vuelta al mundo. En India, la reacción fue de furia. El gobierno tuvo que admitir que había colaborado con Estados Unidos en una operación que había dejado material radiactivo en una de las montañas más sagradas del país. Los grupos ecologistas exigieron explicaciones. Los líderes religiosos hindúes denunciaron la profanación del hogar de la diosa Nanda Devi. La oposición política acusó al gobierno de haber vendido la soberanía nacional a cambio de dinero estadounidense. Estados Unidos intentó minimizar el daño. Los portavoces oficiales aseguraron que las cápsulas estaban diseñadas para resistir condiciones extremas y que era muy improbable que se hubieran roto. Dijeron que los niveles de radiación medidos en los ríos de la zona eran normales y que no había evidencia de contaminación. Pero también admitieron que no sabían dónde estaba el dispositivo y que no tenían forma de recuperarlo. El gobierno indio tomó una decisión drástica. En 1983 prohibió todas las expediciones al Nanda Devi y a las montañas circundantes. Oficialmente, la razón era proteger el medio ambiente de una zona especialmente frágil. Pero muchos sospecharon que la verdadera razón era evitar que alguien encontrara accidentalmente el generador perdido. O peor aún, que encontrara evidencias de contaminación radiactiva. La prohibición duró hasta el año 2000. Durante casi 2 décadas, el Nanda Devi fue una montaña cerrada. Los alpinistas no podían subir.
Los científicos no podían investigar. Nadie podía acercarse a comprobar qué estaba pasando con el plutonio. Hoy las expediciones están permitidas de nuevo, pero con restricciones severas, y los monitores de radiación siguen midiendo periódicamente las aguas que bajan del Nanda Devi. De vez en cuando, los informes mencionan lecturas anómalas que nadie sabe explicar. Picos de radiación que aparecen y desaparecen sin patrón claro. Podría ser ruido estadístico. Podrían ser las cápsulas filtrando su contenido. Han pasado casi 60 años desde que el plutonio se perdió. Faltan al menos otros 30 para que pierda la mitad de su radiactividad. Las 7 cápsulas siguen ahí, en algún lugar bajo el hielo, moviéndose centímetro a centímetro hacia los valles donde nacen los ríos. Nadie sabe si están intactas. Nadie sabe si algún día saldrán a la superficie. Nadie sabe qué pasará cuando lo hagan. Lo único seguro es que la Guerra Fría terminó hace décadas, pero su legado más tóxico sigue enterrado en el corazón del Himalaya, esperando. El Yeti, la criatura que la ciencia no consigue explicar. El 8 de noviembre de 1951, el alpinista británico Eric Shipton estaba explorando una ruta hacia el Everest cuando encontró algo que no debería existir: una huella en la nieve. Pero no una huella cualquiera. Medía 33 centímetros de largo y 20 de ancho. Tenía 5 dedos claramente marcados, con el dedo gordo separado del resto, como en un pie humano. Pero ningún humano tiene un pie de ese tamaño. Y ningún animal conocido del Himalaya deja huellas así. Shipton no era un aficionado ni un fantasioso. Era uno de los alpinistas más respetados de su generación. Veterano de múltiples expediciones al Himalaya, conocido por su rigor y su escepticismo. Cuando vio la huella, hizo lo que haría cualquier explorador serio. Sacó su cámara, colocó un piolet junto a la marca para dar escala y tomó varias fotografías desde diferentes ángulos. Después siguió el rastro durante más de 1 kilómetro, documentando cómo las huellas subían por el glaciar Menlung a más de 6.000 metros de altura. Las fotografías llegaron a Londres pocas semanas después. Los expertos del Museo de Historia Natural las examinaron con lupa. Confirmaron que no había manipulación. Las huellas eran reales, pero no pudieron identificar qué animal las había dejado. No coincidían con ningún oso conocido, no coincidían con ningún primate, no coincidían con nada que la zoología occidental tuviera catalogado. La noticia saltó a la prensa internacional. Por primera vez, había evidencia fotográfica de algo que hasta entonces solo existía en las leyendas de los Sherpas. El Yeti, el abominable hombre de las nieves. La criatura que supuestamente habitaba en las regiones más remotas del Himalaya, donde ningún occidental había puesto el pie. Los científicos occidentales reaccionaron con escepticismo. Propusieron explicaciones alternativas. Quizá las huellas eran de un oso que se habían deformado al derretirse la nieve. Quizá eran huellas superpuestas de varios animales que parecían una sola. Quizá Shipton se había equivocado al medir. Pero ninguna de esas explicaciones convencía del todo. Las fotografías mostraban huellas frescas, nítidas, con detalles anatómicos que no podían ser producto del derretimiento. Shipton mantuvo hasta su muerte que lo que había visto era real. En entrevistas posteriores, describió cómo había seguido el rastro intentando encontrar al animal que lo había dejado. Las huellas subían por pendientes que habrían sido difíciles incluso para un alpinista experimentado. Cruzaban grietas saltando de un lado a otro. Desaparecían en zonas de roca donde la nieve no se acumulaba y reaparecían más arriba. Fuera lo que fuera aquella criatura, se movía por el glaciar con una facilidad que ningún humano podría igualar. Lo que Shipton no sabía era que los habitantes locales llevaban siglos conviviendo con esa criatura. Para los Sherpas del Himalaya, el Yeti no era un misterio ni una leyenda. Era un animal real, peligroso, que había que evitar. Lo llamaban con diferentes nombres según la región. Mete, que significa hombre oso. Kangadmi, que significa hombre de las nieves. Migo, que significa hombre salvaje. Tenían descripciones detalladas de su aspecto, de sus hábitos, de los lugares donde vivía.
y tenían reglas estrictas sobre cómo comportarse si te encontrabas con uno. Los monasterios budistas del Himalaya guardaban textos antiguos con referencias al yeti. Algunos conservaban supuestas reliquias de la criatura: cueros cabelludos peludos, manos momificadas, huesos de origen desconocido. Durante siglos, nadie fuera de la región había prestado atención a estas historias. Eran folclore local, supersticiones de montañeses ignorantes, pero después de las fotografías de Shipton, el mundo occidental empezó a preguntarse si quizá los Sherpas sabían algo que la ciencia había ignorado. La búsqueda del yeti acababa de empezar, y las décadas siguientes traerían descubrimientos que nadie esperaba. En 1959, el empresario y aventurero estadounidense Tom Slick organizó una de las expediciones más ambiciosas en busca del yeti. Slick era millonario, excéntrico y estaba obsesionado con los críptidos, animales cuya existencia no había sido probada por la ciencia. Había financiado búsquedas del monstruo del lago Ness y de serpientes marinas gigantes. Ahora quería encontrar al hombre de las nieves. Su expedición recorrió Nepal durante meses, entrevistando a aldeanos, contratando guías locales, explorando valles que ningún occidental había visitado. No encontraron al yeti, pero encontraron algo casi igual de interesante: reliquias. En varios monasterios budistas de la región, los monjes guardaban objetos que aseguraban pertenecían al yeti. El más famoso estaba en el monasterio de Pangboche, a 4.000 metros de altura en el valle del Khumbu. Era una mano momificada, 5 dedos oscurecidos por el tiempo, con uñas largas y curvadas, articulaciones que parecían humanas pero con proporciones extrañas. Los monjes decían que llevaba siglos en el monasterio y que tenía poderes protectores. Slick consiguió permiso para examinar la mano. Sus expertos no pudieron determinar a qué especie pertenecía. No era humana, pero tampoco coincidía con ningún primate conocido. La estructura ósea era diferente a cualquier cosa que hubieran visto. Querían llevarse la reliquia para analizarla en un laboratorio, pero los monjes se negaron. Era un objeto sagrado. No podía salir del monasterio. Lo que hicieron fue robar un dedo, literalmente. Uno de los miembros de la expedición sobornó a un monje, cortó un dedo de la mano momificada y lo sacó del país escondido en su equipaje. El dedo acabó en Londres, donde fue examinado por el primatólogo William Osman Hill. Su conclusión fue desconcertante. El dedo era de un primate, pero no de ninguna especie conocida. Las proporciones no coincidían con gorilas, orangutanes ni chimpancés. Hill sugirió que podría tratarse de una especie de homínido no descubierta. Otros monasterios guardaban cueros cabelludos, casquetes de piel peluda que supuestamente habían sido arrancados de yetis, cazados décadas o siglos atrás. El más famoso estaba en el monasterio de Kumjung. Era de forma cónica, cubierto de pelo rojizo, y los monjes lo exhibían como prueba de la existencia de la criatura. En 1960, Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Everest, lideró una expedición científica que consiguió llevar el cuero cabelludo de Kumjung a laboratorios occidentales. Los análisis fueron decepcionantes para los creyentes. El pelo pertenecía a un serou, una especie de cabra antílope del Himalaya. El cuero cabelludo era una falsificación, probablemente creada siglos atrás para atraer peregrinos y donaciones al monasterio. Muchos dieron el caso por cerrado. El yeti era un mito. Las reliquias eran fraudes. Las huellas tenían explicaciones naturales. La ciencia había hablado, pero la ciencia no había terminado. En 2011, el genetista Brian Sykes, de la Universidad de Oxford, decidió aplicar técnicas modernas de análisis de ADN a las supuestas muestras de yeti. Sykes era un científico serio, especialista en ADN antiguo, que había trabajado en casos históricos como la identificación de los restos de la familia imperial rusa. No creía en el yeti, pero quería demostrar de una vez por todas qué eran realmente las muestras que se habían recogido durante décadas. Reunió pelos, fragmentos de piel y muestras de tejido de todo el Himalaya y de otras regiones donde se reportaban criaturas similares. Más de 30 muestras en total,
todas supuestamente de yetis o de sus equivalentes en otras culturas. La mayoría resultaron ser exactamente lo que los escépticos esperaban: pelo de oso, de lobo, de caballo, de vaca. Animales conocidos mal identificados por testigos emocionados, pero dos muestras no encajaban. Dos pelos recogidos en Bután y en Ladakh, separados por cientos de kilómetros, dieron el mismo resultado imposible. Su ADN coincidía al 100% con el de un oso polar del Pleistoceno, un animal que se había extinguido hace más de 40.000 años. Sykes no sabía qué hacer con ese resultado. Los osos polares viven en el Ártico, a miles de kilómetros del Himalaya, y los osos polares del Pleistoceno estaban extintos desde antes de que los humanos modernos llegaran a Asia. ¿Cómo era posible que hubiera pelos de esa especie en las montañas de Nepal? Su hipótesis fue cautelosa, pero revolucionaria. Quizá existía una población de osos desconocida en el Himalaya, un híbrido entre osos polares ancestrales y osos pardos locales que había sobrevivido aislado durante milenios. Un animal extremadamente raro, perfectamente adaptado a las alturas extremas, que casi nunca entraba en contacto con humanos. Un animal que los Sherpas habían visto ocasionalmente y que habían llamado yeti. No era un primate, no era un homínido, pero tampoco era un animal que la ciencia conociera. Y eso, en cierto modo, era casi igual de extraordinario. El 9 de abril de 2019, la cuenta oficial de Twitter del ejército indio publicó algo que nadie esperaba: 3 fotografías de huellas gigantes en la nieve tomadas por una patrulla de montaña cerca del campo base del Makalu, la 5ª montaña más alta del mundo. Las huellas medían 81 centímetros de largo. El comunicado oficial decía textualmente que se habían encontrado pruebas del mítico yeti. La publicación venía del ejército de una potencia nuclear, no de un excursionista aficionado ni de un programa de televisión sensacionalista. De una institución militar con acceso a los mejores equipos de reconocimiento y con una reputación que proteger. El mensaje incluía coordenadas exactas, fecha y hora del hallazgo, y el nombre de la expedición que había tomado las imágenes. La reacción internacional fue de burla generalizada. Los medios occidentales se rieron del ejército indio. Los expertos explicaron que las huellas probablemente se habían derretido y expandido con el sol, haciendo que parecieran más grandes de lo que eran originalmente. Dijeron que seguramente eran de un oso o de un leopardo de las nieves que habían pisado varias veces en el mismo sitio. El ejército indio no respondió a las críticas. Tampoco retiró la publicación ni se retractó de lo que había dicho. Lo que los críticos no mencionaron fue que las huellas aparecieron a más de 5.000 metros de altura, en una zona donde los osos pardos del Himalaya raramente se aventuran. Tampoco mencionaron que el ejército indio patrulla esa región constantemente desde hace décadas y que sus soldados conocen perfectamente la fauna local. Si aquellas huellas fueran de un animal común, los militares lo habrían identificado inmediatamente. No habrían arriesgado su credibilidad publicando algo que cualquier biólogo pudiera desmentir en 5 minutos. El incidente de 2019 no fue aislado. En las últimas décadas, los avistamientos de supuestos yetis han continuado con regularidad. Montañeros de todo el mundo han reportado encuentros con criaturas grandes y peludas en las alturas del Himalaya. La mayoría de estos testimonios son descartados como confusiones con osos o como alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno. Pero algunos provienen de alpinistas experimentados, acostumbrados a las condiciones extremas, que juran haber visto algo que no era un oso. Reinhold Messner, considerado por muchos el mejor alpinista de la historia, el primer hombre en escalar los 14 8000 sin oxígeno suplementario, afirma haber visto un yeti en 1986 durante una expedición al Tíbet. Messner describió una criatura de unos 2 metros de altura, cubierta de pelo oscuro, que caminaba erguida sobre 2 piernas. La observó durante varios minutos antes de que desapareciera entre las rocas. Messner investigó el tema durante años después de ese encuentro y llegó a su propia conclusión. Lo que había visto era probablemente un oso tibetano, una subespecie rara que ocasionalmente camina sobre las patas traseras, pero admitió que no podía estar completamente seguro.
Los Sherpas tienen una perspectiva diferente. Para ellos, el debate occidental sobre si el Yeti existe o no resulta absurdo. Llevan generaciones conviviendo con la criatura. Saben dónde vive, cómo se comporta, qué lugares hay que evitar. No necesitan que científicos de Londres o de Nueva York les confirmen lo que sus abuelos les enseñaron de niños. Según la tradición Sherpa, existen 3 tipos diferentes de Yeti. El más grande es el Dzute, una criatura del tamaño de un oso que ataca al ganado. El mediano es el Meete, que se parece más a un humano peludo y que generalmente evita el contacto con las personas. El más pequeño es el Teelma, similar a un mono grande, que vive en los bosques de menor altitud. Los 3 son peligrosos si se les molesta, pero normalmente prefieren mantenerse alejados de los asentamientos humanos. Los ancianos de las aldeas del Himalaya cuentan historias de encuentros que se remontan a siglos atrás. Hablan de cazadores que desaparecieron en las montañas y cuyos cuerpos nunca se encontraron. De mujeres que fueron raptadas por criaturas peludas y que regresaron años después sin recuerdos de lo que les había pasado. De niños que jugaban demasiado lejos del pueblo y que volvían aterrorizados, hablando de gigantes que los habían observado desde las rocas. ¿Son estas historias recuerdos distorsionados de encuentros con osos? ¿Son leyendas inventadas para mantener a los niños cerca del pueblo? ¿O son testimonios reales de una criatura que la ciencia todavía no ha catalogado? Lo cierto es que el Himalaya sigue siendo una de las regiones menos exploradas del planeta. Menos del 30% de su territorio ha sido estudiado sistemáticamente. Hay valles enteros donde ningún científico ha puesto el pie. Hay cumbres que nunca han sido escaladas. Hay cuevas que nunca han sido exploradas. En un territorio así de vasto y así de inaccesible, la posibilidad de que exista una especie de mamífero grande sin descubrir no es tan descabellada como parece. El Yeti probablemente no es un homínido perdido ni un pariente del Bigfoot americano. Probablemente es algo más mundano. Un oso raro, un híbrido desconocido, una población aislada de alguna especie que creíamos extinta. Pero eso no significa que no exista. Significa que todavía no sabemos exactamente qué es. Y mientras no lo sepamos, el misterio continúa. En algún lugar de las montañas más altas del mundo, algo deja huellas que no deberían existir. Algo que los Sherpas conocen desde hace siglos. Algo que la ciencia sigue buscando. Mallory e Irvine, los hombres que quizá conquistaron el Everest antes que nadie. El 8 de junio de 1924, a las 12:50 del mediodía, el geólogo Noel Odell levantó la vista hacia la cumbre del Everest y vio algo que lo perseguiría el resto de su vida. 2 figuras diminutas moviéndose por la cresta final de la montaña a menos de 300 metros de la cima. Las nubes se abrieron durante apenas un minuto, el tiempo justo para distinguir a 2 hombres escalando hacia arriba. Después las nubes se cerraron de nuevo y Odell no volvió a verlos. Nadie volvió a verlos. George Mallory y Andrew Irvine desaparecieron en algún lugar cerca del techo del mundo y durante 75 años nadie supo qué les había pasado. Mallory tenía 37 años y era el alpinista más famoso de su época. Había intentado conquistar el Everest 2 veces antes, en 1921 y 1922. Y ambas expediciones habían fracasado. La montaña lo rechazaba una y otra vez, pero él seguía volviendo. Cuando un periodista le preguntó por qué quería escalar el Everest, Mallory respondió con la frase más célebre de la historia del alpinismo: «Porque está ahí». 3 palabras que definieron la obsesión de toda una generación de exploradores. Irvine era casi un niño comparado con Mallory. Tenía 22 años. Era estudiante de ingeniería en Oxford y apenas tenía experiencia en alta montaña. Pero tenía algo que nadie más en la expedición podía ofrecer. Era un genio mecánico. Los equipos de oxígeno que usaban los alpinistas en 1924 eran primitivos y fallaban constantemente. Irvine los había rediseñado por completo, reduciendo su peso, aumentando su eficiencia, solucionando problemas que los ingenieros profesionales no habían sabido arreglar. Sin él, los equipos no habrían funcionado. Mallory lo eligió como compañero de cordada para el asalto final precisamente por eso.
La mañana del 8 de junio, Mallory e Irvine salieron del campamento sexto a 8.170 metros de altura, con el objetivo de alcanzar la cumbre antes del anochecer. Llevaban ropa de lana y algodón que hoy consideraríamos absurdamente inadecuada para esas temperaturas. Llevaban botas de cuero con clavos en las suelas. Llevaban las bombonas de oxígeno que Irvine había modificado y una pequeña cámara Kodak Best Pocket que Mallory guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Si llegaban a la cumbre, la cámara documentaría el momento. Odell era el encargado de apoyarlos desde abajo. Había subido hasta el campamento sexto para dejarles provisiones y estaba descendiendo cuando las nubes se abrieron y los vio. Sus notas de ese día describen el momento con precisión. Vio a los dos hombres escalando el segundo escalón, una pared de roca de unos 30 metros que era el último obstáculo técnico antes de la cumbre. Parecían estar haciendo buen progreso. Parecían estar a punto de conseguirlo. Después, silencio. Odell esperó en el campamento V durante horas, escrutando la montaña cada vez que las nubes se despejaban. No vio nada. Subió de nuevo al campamento V y al día siguiente, buscando señales de sus compañeros. La tienda estaba vacía. No había notas, no había mensajes, no había rastro de que hubieran vuelto. Subió incluso más arriba, hasta donde su cuerpo podía aguantar sin oxígeno suplementario, gritando sus nombres contra el viento. Solo le respondió el silencio de la montaña. La expedición de 1924 bajó del Everest sin sus dos mejores alpinistas. En Inglaterra, la noticia se recibió como una tragedia nacional. Mallory era un héroe, un símbolo del espíritu explorador británico. Su muerte conmocionó al país entero. Pero junto al dolor había una pregunta que nadie podía responder. ¿Habían llegado a la cumbre antes de morir? ¿Habían conquistado el Everest 29 años antes de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay lo hicieran oficialmente en 1953? La pregunta obsesionó a historiadores y alpinistas durante décadas. Había argumentos a favor y en contra. Mallory era extraordinariamente capaz y estaba extraordinariamente motivado. Llevaba años soñando con ese momento. Habría dado la vuelta estando tan cerca. Por otro lado, las condiciones eran terribles y el segundo escalón era un obstáculo formidable con el equipo de la época. ¿Podrían haberlo superado? La respuesta, si existía, estaba en algún lugar de la montaña, congelada junto a los cuerpos de dos hombres que habían desafiado lo imposible. El 1 de mayo de 1999, el alpinista estadounidense Conrad Anker caminaba a 8.155 metros de altura en la cara norte del Everest cuando vio algo blanco entre las rocas. Al principio pensó que era el cuerpo de un escalador moderno. En esa zona de la montaña hay cadáveres por todas partes, víctimas de las últimas décadas que murieron intentando alcanzar la cumbre. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que aquel cuerpo era diferente. La ropa no era de nylon ni de Gore-Tex. Era de lana y algodón, tela que se había desintegrado con el tiempo, dejando la espalda completamente expuesta. La piel estaba blanca como el mármol, curtida por décadas de sol, viento y hielo. Aquel hombre llevaba muerto mucho más tiempo que cualquier otro cadáver de la montaña. Anker formaba parte de una expedición organizada específicamente para buscar a Mallory e Irvine. El historiador Jochen Hemlev había estudiado durante años los posibles lugares donde podían haber caído y había convencido a un equipo de alpinistas de élite para rastrear la zona. Llevaban semanas buscando sin encontrar nada, y ahora, casi por casualidad, Anker había tropezado con uno de los mayores misterios del alpinismo. El cuerpo estaba boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, como si hubiera intentado frenar una caída agarrándose a la roca. La pierna derecha estaba fracturada, con el hueso atravesando la piel momificada. La cuerda que llevaba atada a la cintura estaba rota, cortada por la tensión de un tirón violento. Todo indicaba que había sufrido una caída brutal y que había intentado detenerse clavando los dedos en la montaña. Las uñas de sus manos estaban destrozadas por el esfuerzo. Los alpinistas registraron el cuerpo buscando identificación. En el cuello de la camisa encontraron una etiqueta con un nombre bordado: G. Mallory. Habían encontrado a George Mallory
75 años después de su desaparición. El equipo documentó todo meticulosamente. Fotografiaron el cuerpo desde todos los ángulos. Recogieron los objetos que llevaba encima: un cuchillo con mango de marfil, un altímetro roto, gafas de sol con cristales redondos, cartas de su esposa Ruth que había guardado en el bolsillo para llevarlas hasta la cumbre, una lata de carne en conserva sin abrir, todo perfectamente preservado por el frío extremo, como si acabara de sacarlo del bolsillo esa misma mañana. Pero faltaba algo crucial. La cámara Kodak no estaba. Los investigadores habían soñado durante décadas con encontrar esa cámara. Los expertos de Kodak habían confirmado que, si aparecía, el carrete podría revelarse aunque hubieran pasado 75 años. Las bajas temperaturas habrían preservado la película. Si Mallory había llegado a la cumbre y había tomado fotografías, esas imágenes seguirían ahí, esperando a ser descubiertas. Sería la prueba definitiva de que él y Irvine habían conquistado el Everest antes que nadie. Pero la cámara no estaba en el cuerpo de Mallory. Quizá la llevaba Irvine. Quizá se había perdido durante la caída. Quizá estaba enterrada bajo la nieve a pocos metros del cadáver y nadie la había visto. Sin la cámara, el misterio seguía sin resolver. Lo que sí encontraron fue evidencia de cómo había muerto. Las fracturas en la pierna y las costillas indicaban una caída de al menos 20 metros, probablemente más. La cuerda rota sugería que Mallory e Irvine iban atados cuando algo salió mal. Uno de los dos cayó primero y arrastró al otro, o la cuerda se enganchó en una roca y se partió con el tirón. Los forenses que estudiaron las fotografías concluyeron que Mallory probablemente murió en el acto por la combinación de traumatismos. La posición del cuerpo también revelaba algo importante. Mallory estaba a 8.155 metros, en la cara norte, por debajo de la cresta que lleva a la cumbre. Eso significaba que estaba descendiendo cuando cayó. No estaba subiendo. Había pasado ya el punto más alto de su ruta y estaba bajando. ¿Bajando de dónde? ¿De la cumbre o de algún punto intermedio donde habían tenido que dar la vuelta? El cuerpo de Irvine podía tener la respuesta. Si lo encontraban más arriba que Mallory, significaría que habían caído durante el descenso desde la cima. Si lo encontraban más abajo, significaría que habían caído durante el ascenso, antes de llegar. Pero el cuerpo de Irvine no apareció en 1999, ni ha aparecido desde entonces. Los alpinistas chinos que escalaron el Everest por la ruta norte en los años 60 y 70 reportaron haber visto un cadáver antiguo cerca del primer escalón, a una altitud superior a donde se encontró a Mallory. Algunos dijeron que era un inglés muerto hacía mucho tiempo. Otros describieron ropa que coincidía con la de la expedición de 1924, pero ninguno dio coordenadas exactas, ninguno tomó fotografías. Y cuando expediciones posteriores buscaron en la zona indicada, no encontraron nada. Irvine sigue ahí arriba, en algún lugar, y con él, posiblemente, la cámara que resolvería el misterio. Hay un detalle que los investigadores no han podido explicar. Cuando registraron el cuerpo de Mallory, encontraron sus gafas de sol guardadas en el bolsillo, no puestas en la cara. En la zona de la muerte del Everest, donde la radiación ultravioleta es brutal y el reflejo de la nieve puede causar ceguera en cuestión de horas, nadie se quita las gafas durante el día. Solo hay una razón lógica para que Mallory las llevara guardadas. Estaba escalando de noche. Eso cambia todo el escenario. Si Mallory descendía de noche, significa que él e Irvine habían seguido subiendo mucho más tarde de lo prudente. Significa que probablemente alcanzaron la cumbre al atardecer, demasiado tarde para bajar con luz. Significa que estaban intentando regresar en la oscuridad total, sin frontales, sin linternas, guiándose solo por la luz de las estrellas y el instinto. En esas condiciones, una caída era casi inevitable. Los defensores de la teoría de que llegaron a la cumbre señalan otro indicio. Mallory llevaba en el bolsillo una fotografía de su esposa Ruth. Antes de partir hacia el Everest, le había prometido que dejaría esa foto en la cima si conseguía llegar. Cuando encontraron su cuerpo, la fotografía no estaba. Había cartas de Ruth, había otros objetos personales, pero la foto había desaparecido. La dejó en la cumbre cumpliendo su promesa,
o simplemente se perdió durante la caída. También está la cuestión del segundo escalón. Esta pared de roca de unos 30 metros es el obstáculo técnico más difícil de la ruta norte. Cuando los chinos escalaron el Everest por primera vez en 1960, tuvieron que instalar una escalera de aluminio para superarlo. Esa escalera sigue ahí hoy, y todos los alpinistas que suben por la ruta norte la utilizan. La pregunta es si Mallory e Irvine pudieron superar el segundo escalón sin escalera, con el equipo primitivo de 1924. Konrad Anker, el hombre que encontró el cuerpo de Mallory, quiso responder esa pregunta personalmente. En 2007, regresó al Everest con el objetivo de escalar el segundo escalón usando réplicas exactas del equipo de 1924. Las mismas botas de cuero con clavos, la misma ropa de lana, las mismas cuerdas de cáñamo. Quería demostrar si era físicamente posible que Mallory lo hubiera hecho. Lo consiguió, pero apenas. Anker es uno de los mejores escaladores del mundo, especialista en escalada técnica en roca, y describió el segundo escalón como extremadamente difícil incluso para él. La roca estaba cubierta de hielo, los agarres eran mínimos, y el equipo antiguo hacía todo más peligroso. Concluyó que un escalador excepcional como Mallory podría haberlo superado, pero que habría sido al límite de lo humanamente posible. Irvine, con mucha menos experiencia técnica, probablemente no habría podido hacerlo solo. Eso abre otra posibilidad. Quizá Mallory subió primero y ayudó a Irvine desde arriba con la cuerda. Quizá uno de los dos se quedó esperando mientras el otro hacía cumbre. Quizá ninguno de los dos llegó y el avistamiento de Odell fue en un punto más bajo de lo que él creyó. Las nubes en el Everest distorsionan las distancias, y Odell admitió años después que no estaba completamente seguro de lo que había visto. En 2019, casi un siglo después de la desaparición, un equipo de búsqueda con drones de alta altitud rastreó la zona donde los alpinistas chinos habían reportado ver un cuerpo antiguo. Las imágenes mostraron algo que podría ser un cadáver cubierto de nieve cerca del primer escalón a unos 8.400 metros de altura. Si es Irvine, estaría más arriba que Mallory, lo que apoyaría la teoría de que cayeron durante el descenso desde la cumbre. Pero la resolución de las imágenes no era suficiente para confirmarlo, y ninguna expedición ha podido alcanzar el punto exacto desde entonces. La familia de Irvine ha pedido repetidamente que se busque el cuerpo y se recupere la cámara si aparece. Su nieta, Julie Summers, ha escrito libros sobre su abuelo y ha participado en expediciones de búsqueda. Dice que la familia merece saber qué pasó, que Andrew Irvine merece ser recordado como algo más que el compañero de Mallory que desapareció en la montaña. Kodak ha confirmado que sus técnicos están preparados para revelar el carrete si alguna vez aparece. Han desarrollado protocolos especiales para película degradada por el tiempo y el frío. Creen que hay una probabilidad razonable de recuperar imágenes si la cámara se encuentra en buenas condiciones. El mundo podría ver fotografías tomadas en la cumbre del Everest en 1924, casi 30 años antes de que oficialmente alguien llegara allí. Pero hasta que eso ocurra, el misterio permanece. George Mallory y Andrew Irvine subieron hacia la cumbre del Everest el 8 de junio de 1924 y nunca volvieron. Uno de sus cuerpos apareció 75 años después, congelado en la posición exacta en que murió. El otro sigue perdido en algún lugar de la montaña, guardando un secreto que podría reescribir la historia del alpinismo. ¿Fueron los primeros en conquistar la montaña más alta del mundo? Quizá nunca lo sepamos. O quizá la respuesta está esperando en el bolsillo de un hombre de 22 años que lleva un siglo congelado cerca del cielo. Sleeping Beauty, la mujer que murió pidiendo que no la dejaran sola. No me dejen morir aquí. Esas fueron las últimas palabras que Francis Arsentiev pronunció antes de quedarse sola en la montaña más alta del mundo. Tenía 40 años, era madre de un niño de 11. Y acababa de convertirse en la primera mujer estadounidense en alcanzar la cumbre del Everest sin oxígeno suplementario. Uno de los logros más extraordinarios en la historia del alpinismo femenino, y murió sola, a 8.600 metros de altura,
mientras otros escaladores pasaban junto a ella sin poder ayudarla. Francis había nacido en Hawái, pero se había mudado a Colorado siendo adolescente. Allí descubrió las montañas y se enamoró de ellas. Empezó escalando los picos de las Rocosas, después pasó a los Alpes y finalmente llegó al Himalaya. En 1992 conoció a Sergei Arsentiev, un alpinista ruso de élite que se convertiría en su marido y en su compañero de cordada. Juntos escalaron algunas de las montañas más difíciles del mundo. El Everest era el siguiente paso natural. Llegaron a Nepal en la primavera de 1998 con un plan ambicioso. Querían subir al Everest sin oxígeno suplementario, algo que solo un puñado de personas había conseguido hacer. El oxígeno embotellado es lo que permite a la mayoría de alpinistas sobrevivir en la zona de la muerte. Sin él, el cuerpo humano se deteriora a una velocidad aterradora. Cada hora por encima de los 8.000 metros sin oxígeno adicional es una hora menos de vida. Solo los alpinistas más fuertes, más experimentados y más afortunados pueden hacerlo. El primer intento de cumbre fue el 22 de mayo. Francis y Sergei salieron del campamento alto antes del amanecer y comenzaron el ascenso final. Pero algo salió mal. No está claro exactamente qué. Quizá el ritmo era demasiado lento, quizá las condiciones empeoraron. El caso es que tuvieron que dar la vuelta a pocos cientos de metros de la cima. Bajaron al campamento, descansaron y decidieron intentarlo de nuevo. El segundo intento fue el 24 de mayo. Esta vez todo parecía ir mejor. Subieron más rápido. El tiempo aguantaba. La ruta estaba despejada. A última hora de la tarde, Francis Arsentiev pisó la cumbre del Everest. Lo había conseguido. Era la primera mujer estadounidense en lograrlo sin oxígeno. En ese momento de euforia, a 8.848 metros sobre el nivel del mar, probablemente no imaginó que le quedaban menos de 24 horas de vida. El problema empezó en el descenso. Francis estaba agotada. 2 intentos de cumbre en 3 días habían vaciado sus reservas de energía. La falta de oxígeno estaba afectando su capacidad de pensar y de moverse. Sergei iba delante, abriendo camino, girándose cada pocos minutos para comprobar que su mujer lo seguía. Pero la oscuridad llegó antes de lo previsto. Las nubes cubrieron la luna, y en algún momento de la noche Francis y Sergei se separaron. Sergei llegó al campamento alto solo. Esperó horas a que Francis apareciera. Cuando amaneció y seguía sin haber rastro de ella, tomó una decisión que le costaría la vida. Cogió oxígeno, cuerdas y equipo de rescate y volvió a subir a buscarla. Un hombre solo, exhausto tras 2 ascensiones consecutivas, escalando de nuevo hacia la zona de la muerte para encontrar a su mujer. Nadie volvió a ver a Sergei Arsentiev con vida. Francis fue encontrada a la mañana siguiente, pero no por su marido. 2 alpinistas uzbecos, Sergei Matrosov y Vladimir Yanochkin, subían hacia la cumbre cuando la vieron tirada en la nieve a unos 8.600 metros de altura. Estaba viva, pero apenas consciente. Tenía los ojos abiertos, movía los labios, intentaba hablar. Los uzbecos se detuvieron y trataron de ayudarla. Lo que pasó durante la siguiente hora definiría cómo el mundo recuerda a Francis Arsentiev. Los 2 alpinistas uzbecos encontraron a Francis tendida en una pendiente de nieve a 8.600 metros de altura. No llevaba guantes. No llevaba gorro. Parte de su ropa estaba desabrochada, como si hubiera intentado quitársela. Es un síntoma conocido de hipotermia severa. Cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular la temperatura, el cerebro recibe señales contradictorias y la víctima siente un calor abrasador aunque esté congelándose. Muchos alpinistas que mueren de frío aparecen semidesnudos, con la ropa arrancada por sus propias manos en un último acto de confusión. Francis estaba viva, pero apenas. Sus ojos se movían, sus labios temblaban. Cuando los uzbecos se acercaron, intentó hablar. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con gemidos. «No me dejen morir aquí», lo repitió varias veces. Sabía lo que estaba pasando, sabía que se estaba muriendo, y suplicaba ayuda a 2 desconocidos que no podían hacer nada por ella.
Sergei Matrosov y Vladimir Yanochkin hicieron lo que pudieron. Le dieron oxígeno de sus propias reservas. Intentaron darle agua. Trataron de levantarla para que caminara. Pero Francis no podía sostenerse en pie. Sus piernas no respondían. Su cuerpo había empezado a apagarse y ya no obedecía las órdenes de su cerebro. La única forma de salvarla habría sido cargar la montaña abajo durante cientos de metros verticales, a través de terreno técnico, en la zona donde el oxígeno es tan escaso que apenas puedes caminar sin peso adicional. En la zona de la muerte, rescatar a alguien que no puede moverse es prácticamente imposible. Un cuerpo humano pesa más de 60 kilos. A esa altitud, cada paso sin carga ya es un esfuerzo sobrehumano. Añadir el peso de otra persona significa morir junto a ella. Los uzbecos lo sabían. Francis probablemente también lo sabía. Pero seguía suplicando. Pasaron 1 hora con ella. 60 minutos que debieron parecer una eternidad, viendo cómo una mujer moría lentamente mientras les pedía que la salvaran. Le hablaron, le dieron ánimos, le sostuvieron la mano, pero no podían quedarse más tiempo. Sus propias reservas de oxígeno se agotaban. Sus propios cuerpos empezaban a fallar. Si no bajaban pronto, serían 3 cadáveres en lugar de 1. La decisión de dejar a Francis fue la más difícil que Matrosov y Yanochkin tomaron en su vida. Los dos hablaron después sobre ese momento. Dijeron que las palabras de Francis los perseguían en sueños, que durante años escucharon su voz suplicando cada vez que cerraban los ojos, que nunca superaron completamente la culpa de haberla abandonado, aunque sabían que quedarse habría sido un suicidio. Más tarde ese mismo día, otros alpinistas pasaron junto a Francis. Ian Woodall, un montañero sudafricano, subía hacia la cumbre con su compañera Cathy O'Dowd cuando la encontraron. Francis ya no hablaba, ya no se movía. Sus ojos seguían abiertos, pero no parecían ver nada. Woodall le tomó el pulso y detectó un latido débil. Técnicamente seguía viva, pero su piel estaba rígida, su respiración era casi imperceptible y no respondía a ningún estímulo. Woodall y O'Dowd se enfrentaron al mismo dilema que los uzbecos. Quedarse significaba morir. Seguir adelante significaba dejar atrás a una mujer agonizante. Tomaron la misma decisión. Continuaron hacia la cumbre, pasando junto al cuerpo de Francis, intentando no mirarla. Cuando bajaron horas después, Francis había muerto. Su cuerpo estaba en la misma posición, con los ojos todavía abiertos, mirando al cielo. El frío la había convertido en una estatua de hielo. Ian Woodall se arrodilló junto a ella y le cerró los párpados. Dijo una oración y siguió bajando, sabiendo que aquella imagen no lo abandonaría nunca. Lo que nadie sabía en ese momento era que Sergei Arsentiev también estaba muerto. Su cuerpo fue encontrado 1 año después, varios cientos de metros por debajo de donde murió Francis. Llevaba cuerdas y equipo de rescate. Había subido a buscar a su mujer y había caído durante el intento. Murió solo, sin saber si Francis seguía viva, sin poder alcanzarla, sin poder despedirse. 2 personas que se amaban, muriendo en la misma montaña, separadas por unos cientos de metros de hielo y roca, sin poder verse, sin poder tocarse, sin saber que el otro estaba muriendo al mismo tiempo. Durante 9 años, el cuerpo de Francis Arsentiev permaneció exactamente donde había muerto, tumbada boca arriba en la nieve, con los brazos extendidos a los lados, la cara expuesta al cielo. El frío extremo había preservado sus rasgos con una claridad perturbadora. Su piel se había oscurecido por el sol y el viento, pero su expresión parecía serena, casi pacífica, como si simplemente estuviera durmiendo. Por eso los alpinistas empezaron a llamarla Sleeping Beauty, la bella durmiente. El cuerpo estaba en la ruta principal hacia la cumbre por la cara norte. No había forma de evitarlo. Cada alpinista que subía al Everest por esa vía tenía que pasar a pocos metros de Francis. Algunos la miraban, otros apartaban la vista. Algunos se detenían un momento, quizá rezando, quizá simplemente procesando lo que veían. Otros aceleraban el paso,
intentando dejar atrás la imagen lo más rápido posible. Pero todos la veían. Durante casi una década, Francis fue parte del paisaje del Everest. Los escaladores que pasaban junto a ella describían experiencias diferentes. Algunos decían que verla les daba fuerzas para continuar, un recordatorio de lo cerca que estaba el peligro y de la importancia de ser prudente. Otros decían que les provocaba pesadillas, que no podían quitarse de la cabeza la imagen de esa mujer congelada mirando al cielo. Hubo quien abandonó su intento de cumbre después de verla, incapaz de seguir adelante sabiendo que podía acabar igual. Ian Goodall, el alpinista sudafricano que había pasado junto a Francis el día de su muerte, no pudo olvidarla. Durante años, la imagen de esa mujer agonizante lo persiguió. Sentía que la había abandonado, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer. Sentía que le debía algo, aunque no sabía exactamente qué. En 2007, decidió volver al Everest con una misión específica. Iba a sacar a Francis de la ruta. Iba a darle algo parecido a un entierro digno. La expedición de Goodall no buscaba la cumbre. Su único objetivo era llegar hasta el cuerpo de Francis y moverlo fuera de la vista de los escaladores. Subieron con sacos especiales, cuerdas, equipo para manipular un cadáver congelado. Sabían que no podrían bajarla de la montaña. A esa altitud, evacuar un cuerpo es logísticamente imposible, pero al menos podían apartarla del camino, colocarla en un lugar más discreto donde pudiera descansar, sin ser observada por miles de extraños cada temporada. Encontraron a Francis exactamente donde llevaba 9 años. El tiempo no la había tratado bien. Su ropa se había deteriorado por la exposición constante al sol y al viento. Partes de su cuerpo habían quedado expuestas, pero su cara seguía reconocible. Seguía pareciendo dormida. Goodall y su equipo envolvieron el cuerpo en una bandera estadounidense. Dijeron unas palabras en su honor. Hablaron de su valor, de su determinación, de lo cerca que había estado de conseguir algo extraordinario. Después, con cuidado, la movieron unos metros ladera abajo, hasta un pequeño saliente rocoso que quedaba fuera de la línea de visión de la ruta principal. La colocaron mirando hacia las montañas que tanto había amado y la cubrieron con piedras. No era un entierro tradicional. No había ataúd ni ceremonia religiosa ni familiares presentes, pero era lo máximo que podían hacer por ella. Francis ya no sería un espectáculo para los alpinistas que subían al Everest. Ya no sería la bella durmiente que todos tenían que ver. Tendría algo parecido a la paz. El hijo de Francis, Paul, tenía 11 años cuando su madre murió en el Everest. Creció sabiendo que el cuerpo de su madre estaba en la montaña, que escaladores de todo el mundo pasaban junto a ella cada año, que había fotografías de su cadáver circulando por Internet. Cuando supo de la expedición de Goodall, le escribió una carta agradeciéndole lo que había hecho. Dijo que por fin podía pensar en su madre descansando en paz, no expuesta a las miradas de desconocidos. Francis Arsentiev sigue en el Everest. Nunca la bajarán. La montaña que conquistó es también su tumba. Pero ya no está en el camino. Ya no es un marcador de ruta, ni un recordatorio macabro para los que suben. Es simplemente una mujer que amaba las montañas, que consiguió algo extraordinario, y que pagó el precio más alto por ello. Su historia plantea preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Deberían los alpinistas arriesgar sus vidas para rescatar a alguien que probablemente no sobrevivirá? ¿Es moralmente aceptable pasar junto a una persona agonizante para alcanzar una cumbre? ¿Qué valor tiene llegar a la cima, si el precio es dejar morir a alguien en el camino? Cada año, cientos de personas suben al Everest. Muchas de ellas conocen la historia de Francis. Saben lo que pasó en 1998. Saben que podrían encontrarse en la misma situación, como víctimas o como testigos. Y suben de todas formas, porque la montaña sigue llamando. Y hay quienes no pueden resistirse a esa llamada, sin importar el precio. Francis lo entendía mejor que nadie. Subió sabiendo los riesgos. Subió sabiendo que podía morir. Y cuando la muerte llegó, sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento. Fueron una súplica de compañía. No me dejen morir aquí. No quería morir sola.
pero murió sola de todas formas, como mueren casi todos los que mueren en la zona de la muerte, solos con la montaña y con el silencio. La tragedia del K2 en 2008. La montaña que mató a 11 personas en 48 horas. El 1 de agosto de 2008, 22 alpinistas de 10 países diferentes iniciaron el ascenso final hacia la cumbre del K2. Era la mayor concentración de escaladores que la montaña había visto en un solo día. Había coreanos, nepalíes, serbios, noruegos, irlandeses, italianos, franceses, holandeses, pakistaníes y estadounidenses. Equipos que habían pasado semanas aclimatándose, esperando una ventana de buen tiempo, preparándose para el momento más importante de sus vidas. Cuando el sol se puso ese día, 11 de ellos estaban muertos o a punto de morir, y los supervivientes vivirían el resto de sus vidas intentando olvidar lo que habían visto. El K2 es la segunda montaña más alta del mundo, solo 237 metros por debajo del Everest. Pero en términos de dificultad y peligro, está en otra categoría. El Everest tiene rutas relativamente accesibles, campos base con internet y helicópteros de rescate. El K2 no tiene nada de eso. Sus paredes son más verticales, sus avalanchas más frecuentes, su clima más impredecible. Históricamente, 1 de cada 4 personas que intentan subir el K2 muere en el intento. Ninguna otra montaña de 8.000 metros tiene una tasa de mortalidad tan brutal. La temporada de 2008 había sido especialmente frustrante. El mal tiempo había mantenido a los equipos atrapados en el campo base durante semanas. Las ventanas de buen tiempo se abrían y se cerraban antes de que nadie pudiera aprovecharlas. La moral estaba baja. Los suministros se agotaban. Algunos equipos ya habían abandonado y vuelto a casa. Los que quedaban sabían que si no subían pronto, no subirían en absoluto. Cuando los meteorólogos anunciaron una ventana de 48 horas de buen tiempo a finales de julio, todos los equipos tomaron la misma decisión: subir todos a la vez. No había tiempo para turnarse ni para coordinar horarios. Era ahora o nunca. El problema empezó en un punto llamado el cuello de botella. Es un corredor empinado de hielo a 8.200 metros de altura, justo debajo de un serac gigantesco. Un serac es un bloque de hielo del tamaño de un edificio que cuelga de una pared vertical. Los seracs son inestables por naturaleza. Pueden desprenderse en cualquier momento sin previo aviso. Y el serac del cuello de botella era enorme. Pasar por debajo de él era como caminar bajo una guillotina que podía caer en cualquier segundo. Para atravesar el cuello de botella con seguridad, los equipos habían instalado cuerdas fijas ancladas al hielo. Los alpinistas se enganchaban a esas cuerdas y subían uno detrás de otro, como las cuentas de un collar. El sistema funcionaba bien cuando había pocos escaladores. Pero el 1 de agosto había 22 personas intentando pasar por el mismo sitio al mismo tiempo. Se formó un atasco. Los escaladores más lentos bloqueaban a los más rápidos. Algunos llevaban horas esperando su turno para engancharse a las cuerdas. El sol subía y el hielo empezaba a debilitarse. Los más experimentados miraban el serac con nerviosismo. Sabían que cada minuto que pasaban ahí aumentaba las probabilidades de que algo saliera mal. Hubo discusiones. Algunos querían dar la vuelta. Decían que era demasiado tarde, que el atasco había consumido demasiado tiempo, que no llegarían a la cumbre con luz suficiente para bajar. Otros se negaban a abandonar después de semanas de espera. Habían invertido meses de preparación, decenas de miles de dólares, todo su esfuerzo físico y mental. No iban a rendirse cuando estaban tan cerca. Al final, la mayoría decidió seguir adelante. Ignoraron las señales de peligro. Ignoraron los protocolos de seguridad que exigen empezar el descenso antes de las 2 de la tarde. Siguieron subiendo mientras el sol alcanzaba su punto más alto y el serac crujía sobre sus cabezas. 18 de los 22 alpinistas alcanzaron la cumbre del K2 ese día. Fue un éxito extraordinario. Abrazos, fotografías, lágrimas de emoción. Habían conquistado la montaña más difícil del mundo. Lo que no sabían era que la montaña todavía no había terminado con ellos. Eran las 8 de la tarde cuando el primer grupo de alpinistas llegó de vuelta al cuello de botella.
El sol ya se había puesto detrás de las montañas y la temperatura había caído en picado. Llevaban más de 14 horas escalando sin descanso. Estaban exhaustos, deshidratados, con los niveles de oxígeno en sangre peligrosamente bajos. Pero habían hecho cumbre. Solo tenían que bajar. Solo tenían que atravesar el cuello de botella una última vez y estarían a salvo. Fue entonces cuando el Serac se desprendió. Nadie lo vio venir. Un bloque de hielo del tamaño de un autobús se separó de la pared y cayó directamente sobre el corredor donde estaban las cuerdas fijas. El impacto fue devastador. Las cuerdas que los alpinistas necesitaban para descender quedaron cortadas, enterradas bajo toneladas de hielo. 2 escaladores que estaban atravesando el corredor en ese momento fueron arrastrados al vacío. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Los que estaban por encima del cuello de botella quedaron atrapados. Sin cuerdas fijas, descender por ese terreno vertical en la oscuridad era prácticamente imposible. Algunos lo intentaron de todas formas. El alpinista serbio Dren Mandić empezó a bajar sin cuerda, tanteando el hielo con los crampones, buscando agarres en la oscuridad. Resbaló a los pocos metros. Sus compañeros escucharon su grito mientras caía hacia el vacío. Después, silencio. El pánico se extendió entre los supervivientes. Las radios crepitaban con voces desesperadas pidiendo ayuda, preguntando qué había pasado, intentando entender la magnitud del desastre. Algunos alpinistas estaban heridos por fragmentos de hielo. Otros habían perdido el equipo en la avalancha. Todos estaban atrapados a más de 8.000 metros de altura, en plena noche, sin forma segura de bajar. El noruego Rolf Bae fue una de las primeras víctimas confirmadas. Estaba descendiendo junto a su esposa Cecilie Skog cuando el Serac colapsó. Un bloque de hielo le golpeó directamente y lo lanzó por la pared sur del K2. Cecilie vio caer a su marido. Escuchó cómo gritaba su nombre mientras desaparecía en la oscuridad. No pudo hacer nada. Tuvo que seguir bajando sola, en estado de shock, sabiendo que el hombre con el que llevaba 11 años casada acababa de morir delante de ella. Otros intentaron esperar al amanecer. Se agruparon en pequeñas repisas de hielo, temblando de frío, intentando conservar el calor corporal. Pero a 8.000 metros, esperar significa morir. Cada hora que pasaban ahí arriba, la hipotermia y la hipoxia consumían sus cuerpos un poco más. Algunos empezaron a mostrar síntomas de edema cerebral. Hablaban de forma incoherente, tomaban decisiones absurdas. Se quitaban la ropa de abrigo sin razón aparente. El alpinista irlandés Gerard MacDonnell sobrevivió a la primera avalancha y pasó la noche ayudando a otros escaladores. Al amanecer, cuando por fin había suficiente luz para intentar el descenso, un segundo desprendimiento del Serac cayó sobre el cuello de botella. MacDonnell fue arrastrado junto con otros 2 alpinistas. Los que miraban desde abajo vieron 3 figuras diminutas cayendo por la pared, rebotando contra las rocas, desapareciendo en las grietas del glaciar. Marco Confortola, un alpinista italiano, fue uno de los pocos que sobrevivió a las 2 avalanchas. Pasó la noche sentado junto al cuerpo de un compañero que había muerto de hipotermia, demasiado débil para moverse, esperando a que amaneciera. Cuando por fin consiguió bajar, tenía congelaciones tan graves que tuvieron que amputarle todos los dedos de los pies. En las entrevistas posteriores, describió la noche como un infierno de gritos, confusión y muerte. Dijo que en algunos momentos no sabía si estaba vivo o muerto, si lo que veía era real o una alucinación provocada por la falta de oxígeno. Las grabaciones de radio de esa noche fueron recuperadas después de la tragedia. En ellas se escuchan voces suplicando ayuda, pidiendo instrucciones, preguntando si alguien puede venir a rescatarlos. Se escuchan silencios largos interrumpidos por sollozos. Se escucha a gente rezando en idiomas diferentes. Y se escucha cómo, una por una, las voces van desapareciendo. 11 personas murieron entre la noche del 1 de agosto y la mañana del 2 de agosto de 2008. Algunos cayeron con las avalanchas. Otros murieron de frío esperando un rescate que nunca llegó. Otros simplemente se sentaron en la nieve y dejaron de luchar. En menos de 20 horas, el K2 se cobró más víctimas que en cualquier otro evento de su historia. Cuando el sol salió el 2 de agosto,
Los equipos de rescate en el campo base pudieron ver por fin lo que había pasado. A través de los telescopios, observaron el cuello de botella destrozado, las cuerdas fijas desaparecidas, manchas oscuras en la nieve que podían ser cuerpos o podían ser rocas. Intentaron contactar por radio con los alpinistas que seguían arriba. Algunas radios respondieron con voces débiles, otras solo devolvieron estática. Los supervivientes bajaron como pudieron durante las siguientes horas. Algunos caminaban solos, tambaleándose como zombis, sin fuerzas para ayudar a nadie más. Otros bajaron en pequeños grupos, sosteniéndose mutuamente, turnándose para abrir camino. Pemba Gyalje, un sherpa nepalí, realizó uno de los rescates más heroicos de la historia del alpinismo. Subió solo hasta el cuello de botella, encontró a 3 escaladores atrapados y los guió hasta el campo 4, arriesgando su propia vida en cada paso. Cecilie Skog bajó con las manos destrozadas por el frío y el corazón destrozado por la pérdida de su marido. No había podido recuperar el cuerpo de Rolf. Ni siquiera había podido verlo después de la caída. Tuvo que bajar sabiendo que el hombre al que amaba estaba en algún lugar de la montaña, congelado, inaccesible, y que probablemente nunca podría enterrarlo. En las semanas siguientes, cuando los periodistas le preguntaban cómo se sentía, ella respondía que no lo sabía, que todavía no había tenido tiempo de sentir nada, que simplemente seguía funcionando porque no sabía hacer otra cosa. Marco Confortola llegó al campo base con los pies negros por la congelación. Los médicos de la expedición vieron inmediatamente que no había nada que hacer. El tejido estaba muerto. Si no lo evacuaban rápidamente, la gangrena se extendería y moriría. Lo bajaron en helicóptero hasta un hospital en Pakistán, y de ahí lo trasladaron a Italia, donde le amputaron los dedos de ambos pies. Tardó meses en volver a caminar, tardó años en volver a escalar, pero volvió. Dijo que la montaña no le había quitado las ganas de subir, solo le había quitado los dedos. De los 11 muertos, solo 3 cuerpos fueron recuperados. Los demás siguen en el K2, en grietas inaccesibles, bajo toneladas de hielo, en lugares donde ningún ser humano puede llegar. Cada año, cuando el hielo se mueve y los glaciares cambian de forma, alguno de esos cuerpos podría emerger, o podría hundirse más profundamente y desaparecer para siempre. Las investigaciones posteriores intentaron determinar qué había salido mal. Los expertos señalaron múltiples errores. El atasco en el cuello de botella había retrasado a todos los equipos más allá del horario seguro. La decisión de continuar a pesar del retraso había sido temeraria. La falta de coordinación entre equipos de diferentes países había creado confusión. Las cuerdas fijas no estaban correctamente instaladas para soportar el peso de tantos escaladores simultáneos. Pero el factor decisivo fue el serac. Nadie podía haber predicho exactamente cuándo iba a colapsar. Podía haber caído una hora antes o un día después. Podía haber caído cuando no había nadie debajo. La montaña no tiene horarios ni intenciones, simplemente hace lo que hace. Y ese día, lo que hizo fue matar a 11 personas. La tragedia de 2008 cambió la forma en que los alpinistas abordan el K2. Ahora hay protocolos más estrictos sobre los horarios de ascenso. Hay límites al número de escaladores que pueden intentar la cumbre el mismo día. Hay mejores sistemas de comunicación entre equipos. Pero nada de eso garantiza la seguridad. El cuello de botella sigue ahí, con su serac colgando sobre la ruta. Cada alpinista que sube sabe que está pasando por debajo de una bomba de relojería congelada. Wilco van Rooyen, un alpinista holandés que sobrevivió a la tragedia después de pasar 2 noches atrapado en la montaña, escribió un libro sobre su experiencia. En él describe el momento en que entendió que iba a morir. Estaba solo, sin equipo, sin comida, sin contacto con nadie. Había perdido las gafas de sol y la ceguera de las nieves le impedía ver por dónde caminaba. Se sentó en la nieve y esperó el final. Pero el final no llegó. Encontró fuerzas que no sabía que tenía, y siguió bajando a ciegas, guiándose por el tacto, hasta que un equipo de rescate lo encontró casi inconsciente a 6.000 metros de altura. Van Rooyen dice que la experiencia le enseñó algo que los libros no pueden enseñar,
que la línea entre la vida y la muerte en la alta montaña es tan fina que apenas existe, que la diferencia entre los que sobreviven y los que mueren no es siempre la habilidad ni la preparación. A veces es pura suerte. A veces es un segundo de diferencia, un paso a la izquierda en lugar de a la derecha, una decisión tomada sin pensar que resulta ser la correcta. El K2 no perdonó a los 11 que murieron ese agosto de 2008, pero tampoco castigó específicamente a nadie. Simplemente siguió siendo lo que siempre ha sido: la montaña salvaje, la que no hace concesiones, la que recuerda a los alpinistas, cada vez que se acercan a su cumbre, que la naturaleza no tiene favoritos y que la muerte está siempre a un paso de distancia.